.com y va a empezar a escucharnos también en esta emisora. Igualmente nos puede marcar www.soloradios.com /notin-medio radio.html y va a empezar a escucharnos. También estamos por TuneIn. Noti Radio está también ya por TuneIn, así como lo está Viento y Fuego, lo está LFK Radio, lo están casi todas las emisoras de radio, lo está Radio Grandes Talentos. Y incluso también en el caso de LFK Radio tenemos una transmisión en vivo tipo televisión ahí por Facebook. Ahí también estamos totalmente en vivo. Y ahí ustedes se dan cuenta si llegué peinado, despeinado, desvelado, con ojos de bruja o de brujo. Ahí se ve todo. Y se ve si estoy enojado, si estoy contento. Yo siempre estoy contento. A veces estoy preocupado. Pero nada más, nada más. Mire, pues hay muchas cosas que se comentan. Una de las que está llamando mucho la atención y que está circulando en las redes sociales, los compañeros del FK Radio ya la habían detectado por ahí. Ahorita que me la manden, será pues a mi mensajero o en mi muro, de que al parecer Donald Trump casi ha declarado la guerra a México, quiere invadir México. Y yo me pregunto, él pensará que México es como Afganistán. México tiene menos armas nucleares, tiene menos cosas, pero México no es Peña Nieto, México no es Peña Nieto. México somos muchos mexicanos que sentimos tener claridad del rumbo y que sentimos y estamos ciertos de que Donald Trump anda, pues ahora sí que se oye feo la palabra, pero vamos a decirlo, anda orinando fuera de la olla. Donald Trump no solamente es ignorante de algunos temas importantes para gobernar un país, por ejemplo, aunque es un hombre de los negocios, se ve que no entiende bien el teje-maneje de la economía mundial. Si no tiene conocimientos básicos de economía o asesores a los cuales les haga caso, entonces Estados Unidos tiene problemas graves. Créame que si Donald Trump se le ocurre invadir militarmente a México, va a tener problemas dentro de los propios Estados Unidos. Mire, nosotros los mexicanos y también muchos norteamericanos somos una economía, y aparte de una economía somos una sociedad, no solamente por las fronteras, sino por muchas cosas más, que estamos muy entrelazados. Tan es así que muchos del comercio, o la mayor parte del comercio de México, lo hace con Estados Unidos. Y para Estados Unidos es igual. México es el principal socio comercial de los Estados Unidos. Entonces las cosas pueden cambiar. México puede compactarse a pesar de las diferencias políticas que existen en muchos de sus grupos, porque así es su sistema político. Puede compactarse en la defensa de la soberanía nacional. Y cuando hablamos de esto, estamos hablando de eso que dice nuestro himno nacional: mas si osare un extraño enemigo, bueno, pues si osan invadirnos, se van a encontrar con cosas interesantes. Quizás no tenemos un ejército suficientemente preparado para competir con el de los Estados Unidos, pero tenemos un ejército de muchos migrantes en la Unión Americana, en la tierra de los americanos, y muchos de nuestros migrantes han hecho familias con personas de los Estados Unidos, y esto genera una gran simpatía. México tiene una gran simpatía en el mundo, y cuando hablo de México no hablo de su gobierno, hablo de todo lo que es el país y de todo lo que es su historia. México no se reduce exclusivamente a Enrique Peña Nieto. Peña Nieto es el que transitoriamente, eso es exacto, transitoriamente está pues en el poder, diríamos que es el poder ejecutivo que tiene nuestro gobierno mexicano. Pero mire, déjeme, veo algunas cosas. Dice Manuela Rodríguez, dice, listo, dice, ya te estoy escuchando, dice, ¿y si te peinaste? Me creerán que no me acuerdo si me peiné. Yo, mire, yo
desperté cuando estaba muy oscuro todavía y tomé un autobús, me fui a Zacatecas, traté de hacer unas gestiones que tengo días que las hago y no funcionan. Bueno, ese es otro cuento que comentarle, y me regresé rápidamente para estar a tiempo aquí. Entonces no sé ni cómo ando, si ando peinado o despeinado, pero dice Manuela Rodríguez que sí me veo peinado, y dice te estoy mirando y veo que sí estás peinado. Bueno, si no, díganme dónde traigo por ahí ¿cómo le llamamos? Un gallito. Mire, me voy a conectar rápidamente con nuestro compañero Carlos Aguirre Romo, que él ya tiene mucha información. El día de ayer fue un día de muchas manifestaciones en el estado de Zacatecas, muchísimas manifestaciones. Por cuando menos 15 horas fue bloqueada totalmente la carretera 45 que conduce de la Ciudad de México y hasta los Estados Unidos, la carretera principal de México y de toda América, que es la Panamericana. 15 horas que no podía pasar nadie por el sindicato de mineros de Fresnillo, debido a que el gobierno de Alejandro Tello aplicó algunos impuestos a las empresas mineras, y los mineros consideran que les afecta a ellos en su percepción económica, porque al disminuir la ganancia de las empresas mineras, entonces el reparto de utilidades que se da en el mes de mayo se vería pues afectado, y eso es lo que están viendo. Se requiere hacer leyes que sí apliquen impuestos a las compañías mineras, pero que salvaguarden el derecho de los trabajadores de que su salario no debe verse disminuido, porque luego entonces cobramos grandes impuestos que para que la gente viva mejor, pero lo hacemos a costillas de quitarle la mejoría que pudiera tener. Entonces, en cierta manera tienen razón los mineros, porque se ha legislado mal. Ahora, también las empresas vieron con simpatía que los mineros hicieran esta protesta, porque las empresas no quieren pagar impuestos, quisieran que todo fuera de a gratis, que vengan solamente y se lleven el oro, la plata, el zinc, el cobre, el plomo, etcétera, y que se lo lleven y que no tengan que dejar nada. Se están llevando nuestra riqueza, y la mayor parte de estas empresas son de Canadá. Y si Canadá decidió no apoyar a México en la lucha con Donald Trump por las cuestiones comerciales, México le debería decir a Canadá: ¿sabes qué? Entonces tus empresas, te voy a aplicar la ley de Trump, tus empresas mineras van a empezar a pagar impuestos más altos. Ojalas conmigo o retira tus empresas mineras, que hay muchos países interesados en hacerse ricos llevándose pues la producción que tenemos en nuestro país. Bueno, pues un saludote a Rubén Darío Godoy, que está allá en Jutiapa, Guatemala, y a través de Jutiapa, Guatemala, a todo Centroamérica, y de Centroamérica a todo el mundo. Junto con esto también hubo una manifestación en la legislatura del estado. Los manifestantes, pues ellos hicieron las veces de diputados y decidieron modificar varias leyes, entre otras las leyes estructurales. Les dieron reversa. Claro que eso no vale, solo simbólicamente representa algo así como que el Congreso fue tomado por el pueblo zacatecano, el Congreso del Estado, y decidieron también que Peña Nieto debe renunciar, y que junto con él el gobernador de Zacatecas, que deben de darle reversa también a los impuestos, a los incrementos al impuesto predial, al impuesto catastral, bueno, es el predial, y al impuesto de tenencia vehicular, entre otros, que baje también las tarifas de energía eléctrica, de gasolina, pues el costo de la gasolina y varias cosas que han encarecido en estos días, han encarecido la vida, no solamente en Zacatecas. Allá en la Ciudad de México hubo 2 grandes manifestaciones también el día de ayer. Y también de todo esto, pues tenemos cosas que le vamos a platicar. Ya Diana Arango, del Analista de México, me hace llegar la información respectiva. Y ya tengo a Carlos Aguirre Romo desde la ciudad de Zacatecas. Carlos, muy buenas tardes. Benjamín, buenas tardes. Gusto saludarte, como a todo nuestro auditorio en Estados Unidos, Centro, Sudamérica, países de Europa, la República Mexicana, y aquí en pues algo frío Zacatecas. Amaneció muy bonito, había mucho sol, y ahorita está parcialmente nublado. Tenemos una temperatura de 16 grados centígrados.
aunque la sensación térmica es de 14, un viento del suroeste de 37 kilómetros por hora, y hasta el momento se tiene 10% de probabilidades de lluvia, desde que ya el ambiente algo denso, se siente la humedad, y principalmente pues ese viento del suroeste a 37 kilómetros por hora hace que esos 14 de la sensación térmica pues se sientan aún más. Pero bueno, con el gusto de estar con todos ustedes para traerles lo más importante de la información que sucede en el mundo. Es mucho lo que corre por el ciberespacio, pero bueno, vamos a decirles algo de lo primordial, de lo urgente. Y así como urgente califican nuestros compañeros de sinembargo.mx y nos dicen, según información que dio el Banco de México, por sus siglas Banjico, que el penúltimo año de Peña Nieto, que es el penúltimo año, pues será, amigos, catastrófico. El dólar va a estar caro, va a haber más inflación, obviamente va a haber menos crecimiento, y esta información sale, según los analistas, del propio Banco de México. Y siguen saliéndole asuntos al gobernador poblano priista, que llegara por los colores del Partido Acción Nacional, apoyado por el Bester Gordillo principalmente, el ya conocido gobernador Bala, a Rafael Moreno Valle, que quiere ser presidente de la República. Y bueno, pues ya se dio a conocer, aparte de los datos que les hemos venido dando a través de las semanas, que efectivamente ocultó al Congreso de Puebla, que ha endrogado a los poblanos con más del 200% de deuda en comparación a la del Gober Precioso, a la de Marín. Sí, recuerdan ustedes a Mario Marín, aquel que mandó encarcelar a Lidia Cacho porque pues protegió a sus compas, a sus cuays. Al rey de la mezclilla sigue gozando de impunidad, el propio Mario Marín sigue gozando de impunidad, algunos de su partido político que fueron señalados en los libros de Lidia Cacho por pertenecer a redes de pederastía, priistas ellos, pues se siguen en la impunidad, bajan y suben senadores, diputados federales, llegan otros hasta ser presidentes del PRI a nivel nacional, y pues así se la han llevado, ¿verdad? Que acabo, qué bueno que existe la impunidad para ellos aquí en la República Mexicana. Llegamos a asuntos, amigos, de a quien habíamos dicho, nos preguntaban a través de Messenger, de los mensajes ocultos en Facebook, que era un psicópata. Psicópata es aquella persona que padece una psicopatía, y esto es una persona que tiene trastornos o enfermedades mentales. Se caracterizan, los podemos identificar por una alteración del mismo, una alteración del carácter, es muy explosivo, tiene una conducta social, pues así como ven a Donald Trump, que ya mandó correr a la Procuradora de Justicia para subir a uno de sus amigos, que son de los más grandes, al igual que él, pues racistas que pudiera haber en Estados Unidos. Ya se dice por los analistas internacionales el día de ayer que monitoreábamos los medios, principalmente CNN en español, y se dice por parte de los conocedores en estas materias que Donald Trump está conformando su gabinete con puras personas afines a la ultraderecha o militantes de la ultraderecha, pura gente totalmente racista, aquellos que no sean blancos, güeritos, de ojos de color, pues para ellos es ofensivo. Pero para detectar estas personas, fíjese que son pues inteligentes o muy inteligentes, y no se les nota ninguna de esas anormalidades. Por eso decíamos nosotros que Donald Trump pues era todo un psicópata, aunque ahora por sus acciones, en los pocos días que tiene la presidencia de la República, decimos aquí en los micrófonos de Díselo a Benjamín Moctezuma, que ya pasó Donald Trump de ser un psicópata a ser un sociópata. ¿Y qué es un sociópata? Pues aquellas personas que no muestran ser empáticos con otras personas, con otras razas, con otros colores, con otras creencias religiosas, etcétera, etcétera, y no les importa absolutamente nada. Ellos no tienen, los sociópatas no tienen remordimientos por aquellas acciones que pudieran hacer
en contra de terceros. Así es de que por eso les decimos, amigos, que ya dejó de ser un psicópata Donald Trump para convertirse en todo un sociópata. ¿Por qué les decimos esto? También el portal, sin embargo, acaba de anunciar, según la gran periodista Dolia Esteves. ¿Quién es Dolia Esteves? Dolia Esteves, amigos, es corresponsal, ella radica en Washington, es corresponsal desde hace muchos años de Carmen Aristegui, la ha venido siguiendo desde la W, por todas las estaciones de radio donde había estado Carmen Aristegui, ahora sigue siendo su corresponsal en su plataforma aristeguinoticias.com, y no se diga ahora que ya está en televisión a través de su propia página web, Carmen Aristegui. Entonces, Dolia Esteves también escribe en la revista Forbes, y pues ella hizo una investigación muy importante, tanto con funcionarios de Estados Unidos como con funcionarios de la República Mexicana, y resulta que nos da a conocer a través de Forbes, a través de otras plataformas informativas a las que está esta corresponsal Dolia Esteves y que retoman los compañeros de Sin embargo MX para todos ustedes, en voz nuestra, pues Trump fue humillante con Enrique Peña Nieto, amagó, como ya lo adelantaba nuestro compañero periodista Benjamín Moctezuma Longoria, con enviar a sus ejércitos a la República Mexicana. Esto se lo dijeron fuentes a Dolia Esteves, fuentes en Washington. Comunicó a su homólogo Enrique Peña Nieto, o sea, Donald Trump, fíjense ustedes y escúchenlo bien, que no necesita México, y en tono amenazante sugirió que si las Fuerzas Armadas mexicanas son incapaces de combatir el narcotráfico, quizá tenga que enviar tropas estadounidenses para que asuman la tarea. Esto dijeron fuentes confidenciales en ambos lados de la frontera, como se lo adelantábamos a la periodista Dolia Esteves. La amenaza del mandatario estadounidense se dio durante la conversación telefónica entre ambos mandatarios celebrada el viernes pasado, y como siempre, la Presidencia de la República no quiere dar detalles al respecto. Se había dicho, y nosotros les informamos puntualmente, amigos, aquí en México, que se había tenido una reunión telefónica, una llamada telefónica, que después supimos que quien pidió esa llamada telefónica fue Enrique Peña Nieto, se la solicitó a Trump, y bueno, después de algunos días, por fin, este sociópata, bocón y copetudo de Donald Trump, pues aceptó la llamada. Nos dijeron a los mexicanos que había durado 1 hora. Ahora se sabe que solamente, según Dolia Esteves, que solamente duró 20 minutos. Y duró mucho, esos 20 minutos, porque pues tenían supuestamente traductores, principalmente Peña Nieto, porque al parecer Donald Trump pues sí habla español, pero también de alguna manera tenía él a sus traductores. A esos niveles de engaño, de ser un gobierno timorato, mediocre, de tener y de haber generado en México un estado fallido, es lo que tenemos a través del PRI gobierno con Enrique Peña Nieto, y eso lo estamos diciendo nosotros. Es muy importante que lo lean, es bastante extenso lo que nos da a conocer Dolia Esteves, y más de lo extenso, amigos, es importante porque se están complicando muchas las cosas ante la amenaza de Donald Trump, e insisto, ante lo timorato que ha salido Enrique Peña Nieto, quien de forma sumisa, dice en este largo texto, quien de forma cobarde, pues le respondía a él, en lugar de enfrentar a Donald Trump cuando amenazó con mandar sus tropas a México, como si ándale, pásale, bienvenidos, aunque también hay que recordar una cosa, en el sexenio del ya denunciado por genocidio, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, panista, y ha sido denunciado en instancias internacionales, recuerdan que salió para ver quiénes queríamos firmar y que fuimos miles de personas y hasta el momento no ha pasado nada, pues bueno, desde Calderón Hinojosa permitió la entrada de gente armada de los Estados Unidos de Norteamérica, y que en una de las principales avenidas en la Ciudad de México, anteriormente Distrito Federal, ahí tenían su base. Si se fijan ustedes, si pueden entrar en Google, en YouTube, fíjense quiénes aprendieron al Chapo, quiénes se lo llevaron, quiénes lo entregaron a las autoridades norteamericanas. Sin el afán de ofender
a nuestras Fuerzas Armadas, el Ejército, la Marina. En México, amigos, no tenemos gente tan alta, que son unos roperotes, robustos, en serio, de piel muy blanca, con unos cuellos que medirán muchísimo centímetro de diámetro. Esa no es la característica que tiene el mexicano, por muy robusto que puedan ser los miembros de las Fuerzas Armadas. Y los puede ver usted ahí en esa parte. Véale su rostro, aunque lo traen cubierto, véale el cuello, véale las manos, que las traen con guantes ahora, pero entre el guante y la manga se alcanza a ver el tipo de piel. Principalmente los miembros del ejército mexicano son morenos. No se diga los de la Armada de México, la Marina. Así es de que andan operando aquí, pero a gusto. ¿A qué nos puede llevar toda esta situación? Pues al decir que no necesita a los mexicanos, y además dijo Donald Trump, no necesito a los mexicanos, no necesito a México, vamos a construir el muro y ustedes van a pagar, quieran o no, les guste o no. Eso se lo dijo a Peña Nieto, según Dolly Esteves, en esa llamada telefónica. Durante esa conversación, estimado auditorio, señaló Trump que los militares mexicanos no estaban haciendo bien su tarea en el combate al narcotráfico, por lo que sugirió que tenga que enviar a tropas estadounidenses para que asuman la tarea de derrotar a los cárteles. Esto lo dijo también Dolly Esteves en otra de las plataformas que se llama Proyecto Puente. Y bueno, entre otras cosas más, se señaló que Trump le dijo que cuando los Pinos le hicieron la invitación, siendo candidato presidencial para la silla presidencial en Estados Unidos, él no tenía el menor interés de venir, y que si vino fue por las peticiones de Luis Videgaray Caso a su yerno, al esposo de Ivanka, que se llama Jared Kushner, y que fue quien convenció a Donald Trump de venir. Así se las está gastando el presidente, el sociópata de Estados Unidos, y así se las gasta el mediocre y timorato que tenemos en Los Pinos, aquí en la República Mexicana. Durante la llamada, Peña Nieto estuvo acompañado de Luis Videgaray y del subsecretario para América del Norte, Carlos Sada. Esto lo precisó Esteves, y resulta que de los tres no se hizo ni uno, pero ¿cómo les pagamos? ¿Qué sueldazos tienen? Entonces, pues vamos, amigos, a ver qué hace el pueblo de México. Ya lo adelantaba Benjamín. México no es Peña Nieto, México no es el PRI, la mayoría no quieren el PRI, y llegando a Zacatecas, gente muy cercana al sistema, los vividores, los oportunistas del sistema, como es Slim, como es Larrea, como es Bailleres, los que ya se señalan como los cuates de los capitalistas aquí en México, y que gracias a las políticas principalmente de Carlos Salinas de Gortari, pues ahora son grandes magnates. Solamente hay que investigar cómo se hizo Slim de Teléfonos de México. Recuerdan ustedes que primeramente lo quebró Salinas de Gortari y luego se lo vendió a Slim con el afán y diciéndonos a los mexicanos que Slim era el salvador de Telmex. Larrea y Bailleres, que también se hicieron magnates mineros, pero hay que ver la relación que tienen con Salinas de Gortari. Pues ya se está denunciando, amigos, que son los instigadores, los hostigadores de que el sindicato minero que encabeza Carlos Pavón hayan tomado ayer las carreteras engañando a los trabajadores mineros, presuntamente, esto es lo que está comentando, y están negándose tanto Slim, Larrea y Bailleres a pagar el impuesto minero. Por otro lado, nuestros hermanos mineros, que nosotros creemos que sí tienen razón, dicen que pues van a pagar ese impuesto minero, no de las ganancias de los empresarios. Recuerden que el empresario nunca pierde, sino de las utilidades que pudieran llegar a los hermanos mineros, y obviamente pues ahí bajaría para ellos su percepción económica, o bien si no hay muchas utilidades van a empezar a quitar empleos, y algo, ayer lo decíamos y lo repetimos hoy, algo han de saber los mineros que están diciendo que quieren cerrar algunas minas, y decimos nosotros a modo de presionar al gobierno de Alejandro Tello Cristerna. Para ir cerrando, Judith Guerrero
Judith Guerrero, que llegó en la forma en la que ya ustedes saben, por la que llegó, con trampas y con compra de voto, cuando la que ganó la elección, porque así lo quiso la mayoría de los que viven en el municipio de Zacatecas, Soledad Luébano, bueno, pues ahora ya como presidente municipal en Zacatecas capital, pues al aprobar el presupuesto de egresos 2017, pues nos damos cuenta, y también nos lo señalan nuestros compañeros de NTR Zacatecas, una nota firmada por Karen Calderón, que no se bajaron el sueldo, cuando había sido un compromiso de campaña de Judith Guerrero, de que presuntamente se iban a bajar su salario por aquello de, pues, el saqueo que tuvimos durante 6 años del sexenio anterior. Y ya ni Susan Cabral, que también estando en el Consejo Municipal en lo que se hacía la elección extraordinaria y que está señalada, aunque ella lo niega, de haber cobrado también mucho dinero cuando no tenían por qué, duraron cuando mucho 2 meses, y bueno, pues no se bajaron ellos el sueldo y quieren pues decirnos que no se aumentó la nómina como parte del plan de austeridad, ya que imagínense, la administración municipal zacatecana se encuentra en sus ingresos pues más bajos de otras administraciones en la República. Esa es la razón muy pobre que da Susan Cabral, una persona a la que admirábamos por su esfuerzo y lucha hacia los niños con cáncer. Ahora ya metida en asuntos de política, parece que es más de lo mismo que en su momento. En entrevista personal con nosotros, pues llegó a criticar inclusive a los gobiernos de algunos partidos políticos. Supuestamente ya se eliminó la escolta para la presidente municipal, el uso de combustible será pagado de la bolsa de cada funcionario. ¿Ustedes creen? Disminuirá por lo menos 10% de los viáticos, pues no es nada, en caso de que acudan a capacitaciones o eventos. Fíjense, no se adquirirán vehículos para uso personal, o sea que en el anterior trienio y en los otros, en el de Carlos Peña Vadillo y en los otros, Cuauhtémoc Calderón, etcétera, etcétera, se compraban vehículos para uso personal con nuestro dinero. Únicamente se van a comprar automóviles para el servicio que demande el municipio. Los secretarios tendrán que justificar gastos como si eso fuera un problema de representación solo autorizados por la Secretaría. Además, supuestamente tendrán una reducción que representaría en beneficios 60 millones de pesos. Entonces, pues ayer veíamos una camioneta de la Secretaría de Infraestructura que maneja una persona que trabaja precisamente en esa dependencia y la usa para su uso personal y paga la gasolina de ahí y lo dice muy orondo y muy simplón. Así es de que pues esto es lo más importante que tenemos en la información. En rueda de prensa Carlos Pavón pues se fue directito a las cabezas de las diputadas Guadalupe Flores y Norma Castorena, priistas, así como de la secretaria general de gobierno Fabiola Gilda Torres, quien dijo que levantaron el plantón no por el decreto que lanzó ayer en redes sociales. Ya tenemos el Trump zacatecano que se apellida Tello y amenaza y todo lo hace a través de redes sociales, a lo mejor porque él presuntamente no estaba aquí, hubo una reunión de la CONAGO el día de ayer, a lo mejor andaba por allá, no sabemos, pero pues le dicen y le recomponen la plana a esas dos diputadas, también a la secretaria general de gobierno, de que levantaron el plantón después de alrededor de 20 horas, donde tenían tomada totalmente la carretera que viene de Fresnillo a Zacatecas y viceversa, la que va por el otro lado, de Zacatecas a Fresnillo, no por esa amenaza que se lanzara en redes sociales de ese tal decreto, sino porque el gobierno del estado aceptó una mesa de diálogo para el próximo 2 de febrero, Día de la Candelaria, decimos nosotros, y que será al mediodía en Ciudad Administrativa. Así es de que esto es lo más importante, mi estimado Benjamín Auditorio, que les tenemos para este día miércoles, mitad de semana, 1 de febrero del año 2017, y temblando, Benjamín, no tanto por el frío, sino esperando a cuánto nos van a poner el precio de las cafeteras que recorren los bulevaches y las calles de nuestra ciudad capital,
cuánto se va a autorizar de incremento a los taxis, porque vienen otros 2 gasolinazos. Pues Carlos, estará al pendiente y debo comentarte que han dicho que el PRI y el PAN pretenden colgarse la medalla de que ellos son los salvadores nuestros y que en cualquier momento, el día de hoy, darán a conocer que van a detener que no se dé el incremento de la gasolina. Lo que no dicen es que en estos días no ha habido incrementos internacionales del precio del crudo y tampoco ha habido un incremento del dólar frente al peso mexicano. Al contrario, ha tenido un ligero descenso del dólar frente al peso, lo cual implicaría que no hay motivo para que se dé el incremento, que ya lo tenían programado. Seguramente no les importaría si hubo cambios a nivel internacional en las cotizaciones del crudo y del peso, sino que más bien ya lo tenían programado, y ahora que ven que hay pues mucho enardecimiento, dicen, pues la gente apenas quiere medio calmarse, y si le damos un incremento se nos van a acelerar más. Aparte, el caso Donald Trump, el gobierno de México, sin duda alguna, el gobierno mexicano está aprovechando para que eso funcione como un distractor de problemas fundamentales, y que ya ahora veamos a Enrique Peña Nieto prácticamente como un héroe. Ahora estamos viendo que más bien es una persona que se ha dejado ningunear y que no ha sabido usar la presencia de lo que es México, más allá de su gobierno, de lo que es México en el contexto del mundo. Yo creo que el gobierno mexicano debiera presentar denuncias por el trato que da el gobierno de Trump. Está claro que no va a funcionar por la vía de la negociación, no van a ceder, simplemente hay que ganarles en los tribunales. Y en los tribunales se les debe de ganar, en este caso el gobierno de Estados Unidos, y eso es más que suficiente para exhibirlo. México no es un país que esté preparado para la guerra, pero algunas cosas que se dicen en el exterior pues son ciertas, ¿no? Pero el que sean ciertas no significa que todos los mexicanos seamos responsables del gobierno que tenemos. Donald Trump, por otro lado, no reconoce que en realidad se han beneficiado del gobierno de Enrique Peña Nieto. Lo que pasa es que no están conformes. Es como cuando tú les das la mano y te agarran hasta el codo. Y eso es lo que quiere Donald Trump. Donald Trump está pensando en hacer mucha riqueza a costillas del resto de los mexicanos. Los mexicanos también tenemos dignidad. Los mexicanos tenemos que hacerla efectiva. Y si el gobierno de México no lo hace, tendrá que hacerlo el pueblo mexicano. Pronto en México tendremos un proceso electoral y seguramente Donald Trump va a querer meter las narices en el proceso, y bueno, dependerá mucho de nosotros los mexicanos si eso lo permitimos, porque a la hora del voto lo que cuentan es por dónde votaste, pero Donald Trump sabe cómo, y si no sabe, él tiene gente que le puede decir cómo funciona aquí las elecciones en México. Pues un abrazote, mi buen Carlos Aguirre. Claro que sí, Benjamín, muchas gracias. Finalmente decirle a nuestro auditorio que quien de hace varias semanas ha venido pugnando porque no se avalaran los incrementos a los impuestos en Zacatecas, que no se le dieran a Alejandro Tello Cristerna alrededor de 700 millones de pesos para que los manejara de forma en la cual no hay transparencia, no nos va a decir en qué se lo va a gastar, y ahora está pidiendo de que ese dinero mejor se utilice para subvencionar, les dicen, las gasolinas, y que a los zacatecanos no nos incrementen el precio en el transporte público. Ha sido el licenciado Luis Medina Lizalde, por aquello de que los panistas y periodistas pues ahora se quieren abrogar medallitas que no son de ellos. Inclusive el día de ayer, que hubo una marcha de más de 3,000 personas, tomaron el pleno de la legislatura local, Góngora del PRI, Medina de Morena, los atendieron, y el único que hablaba y que empezó a solucionar las cosas obviamente fue Luis Medina Lizalde. Así es de que de los poquitos, y me sobran dedos de una mano, el que sí se está preocupando por el pueblo es el partido Morena a través de Luis Medina Lizalde, y no somos partidistas, sencillamente pues estamos diciendo lo que podemos comprobar. Muchas gracias, Benjamín, hasta el día de mañana. Estamos en comunicación.
Y bueno, déjeme comentarle antes de conectar también al doctor Roa Cuevas, comentarles que pues ha habido cosas muy interesantes. Ya comentaba una parte Carlos Aguirre Romo. Ayer hubo manifestación de parte de los mineros. Y bueno, el gobernador del estado cometió varios equívocos. De repente como que se está viendo, ¿cómo le llamaríamos? Contagiado por Donald Trump, porque empezó a tuitear, y uno de los tweets que lanzó decía que había empresas mineras que irresponsablemente estaban mal informando, y que esto provocaba que los trabajadores mineros estuvieran en actos delinquiendo, decía, que estén delinquiendo, lo cual significó decir, porque no es otra cosa, lo dijo, ni siquiera se trata de que eso significa, no significa, lo dijo, que los mineros son delincuentes. Y entonces nadie puede protestar porque en la opinión del gobernador de Zacatecas, quien hace una manifestación se coloca en una situación de delincuente. Esto lo dijo alrededor por allá como cuando estábamos en el programa de noticias. Posteriormente, él menciona por la tarde que ya estuvo bueno y que ahora el gobierno aguanta hasta que aguanta, y que ahora a ver cómo se ponen las cosas, y luego anuncia la presencia de la fuerza pública y manda con tanquetas, con cosas que no habíamos visto, para desalojar a los mineros que tenían paralizada la circulación vial para toda la parte norte de la República Mexicana. Y bueno, pues hace mucho movimiento, mucho alarde, y se esperaba una represión terrible en Zacatecas. De repente el gobernador manda un tuit y dice que ya se negoció y que agradece que antepusieron antes que cualquier cosa el diálogo. Mentira, estaban anteponiendo la amenaza, y él mismo es el ejemplo. Ahí está en su página. Y bueno, eso nos lleva a pensar algunas cosas. Miren, sí aprobaron un impuesto contra las mineras que le llaman impuesto ecológico, y creo que es un pretexto del gobierno de Zacatecas de aplicar un impuesto ecológico para tener recursos ante la escasez financiera que dejó el gobernador que se fue, Miguel Alejandro Alonso Reyes. Y es una actitud desesperada para no destapar que el antecesor se llevó el dinero de los zacatecanos. Entonces había que aplicar esa medida, y así lo hicieron, y eso es vergonzoso porque él está de tapadera. Pero al mismo tiempo no es tan claro que un impuesto de esas características deba perjudicar a los trabajadores, porque el gobierno debiera legislar sobre ese motivo para que no suceda. Mire, las empresas mineras no están perdiendo, ni la que esté más chiquita está perdiendo. Están ganando, y están ganando como usted nos imagina. Sacan toneladas de oro en un solo día. Toneladas de oro, Eso es lo que sacan en Fresnillo, Zacatecas, y así sacaban en Real de Minas, se llamaba Real de Ángeles. Allá sacaban también 1 tonelada y 200 kilogramos, no sé cuánto puedan estar sacando actualmente. Entonces sacan mucho oro, mucha plata, hacen inversión y también pagan el 1% de lo que extraen, de lo que ellos reportan que extraen. Ellos pueden reportar una cantidad menor y no hay una autoridad que esté allí vigilando que efectivamente así sea. Luego entonces se le pueden aplicar, se puede agravar, se puede gravar con un porcentaje más elevado la extracción de minerales preciosos en México, para que eso sirva para el desarrollo. El problema es que muchos de esos recursos no están sirviendo para el desarrollo, están sirviendo para mantener en muy buena cantidad o calidad económica a nuestros flamantes funcionarios, a la clase política mexicana. Y luego nos dicen que estos recursos son para aplicarse en programas sociales. Mire, creo que los programas sociales deben desaparecer en México y en el mundo. En la manera como se manejan en México. ¿Y cuál es la manera? Pues que son programas generalizados, donde resulta que casi todos, menos yo,
que yo no estoy en ningún programa de gobierno, ni de los 70 y más, ni de los abuelitos, ni de las madres solteras, ni de nada tengo yo programas, Yo no sé, pero cuando andan los encuestadores se brincan mi casa. Y bueno, es un asunto aparte. Pero ese tipo de programas existen porque tienen a la mayor parte del pueblo mexicano con hambre. Lo que hace falta no es tener programas para atender el hambre, sino programas para generar desarrollo, para que no exista necesidad de estar atacando el hambre. Si la gente tiene desarrollo, hay empleos y son bien remunerados, esos programas no tienen razón de existir, y el gobierno mexicano nunca le ha apostado a que la gente salga de pobre, porque la gente pobre también lleva implícita, va adherido con la pobreza económica, la pobreza hasta de imaginación, la pobreza de conocimientos, también se apropian del conocimiento y de la voluntad del pueblo mexicano. Y cuando eso sucede, entonces pueden aplicar muy bien esas medidas de que nos llevan a una despensa y la gente se vende por una cosa insignificante, porque para el que se vende significa no morirse de hambre ese día. Así de sencillo. Entonces no es cualquier cosa. El gobierno mexicano es un administrador, no es un combatidor de la pobreza, es alguien que administra el cómo debe haber pobreza. En los días previos a las elecciones procura que la gente esté casi muriéndose de hambre para que por una migaja de pan acepte lo que le digan. Y eso es lo que debe de cambiar. Y eso es lo que se hace con esos impuestos de los mineros. A los mineros se les debe asegurar que tengan buen salario, buenas prestaciones, que no tengan por qué andar regateando nada, ni siquiera estar esperanzados al reparto de utilidades, sino que al capital se le debe de gravar a través de los impuestos para hacer una distribución de la riqueza que se produce en nuestro país. De otra manera, estamos siguiendo el proceso inverso, un empobrecimiento generalizado que requiere programas generalizados, programas sociales, y entonces podemos ver 2, 3 personas que acaudalan grandes riquezas y se hacen de los hombres más ricos del mundo. Y tan más ricos del mundo que también se hacen capaces de poder enfrentar los vaivenes internacionales. Por eso es que se explica que Carlos Slim haya hecho lo que le correspondía a Peña Nieto, hablar del caso Trump, de lo que se podría hacer. Pero como ese es un vacío que han dejado, alguien lo tuvo que llenar y ese fue Carlos Slim. Carlos Slim lo hizo porque tenemos un gobierno que no lo hace. Yo no voy a hacer una carretera donde ya la hicieron. Esto es igual para la política. Dicen que en la política no hay vacío. Si alguien deja el vacío, siempre habrá quien lo supla, aunque lo haga mal, pero llena ese vacío. Más o menos así están las cosas en nuestro país. Un asunto también muy relevante que tiene que ver con nuestra economía, yo lo explicaba, no recuerdo si fue ayer o anteayer, que en México tenemos una economía ficticia, sobre todo en los parámetros que le llaman macroeconómicos. Mucha de la información que ahí se divulga es información ilusoria, diríamos que de mentiritas. México, yo comentaba y reitero porque este es un tema sumamente trascendente, México aparece como un país muy exportador, que exporta mucho. Incluso el Donald Trump argumenta que exportamos tanto que resulta que la balanza comercial, pues que nosotros le estamos vendiendo más a él de lo que consumimos. Y él oculta, y el gobierno mexicano igual, que no es así, que en realidad le estamos enviando lo que es de ellos, porque las empresas armadores de autos que ahora sí llevan, ellos son de ellos, no son de mexicanos. Entonces, ellos vienen a México y desde aquí hacen que envían a Estados Unidos y el gobierno mexicano lo detecta como exportación. Y siendo sinceros, pues es como si no exportara nada, porque simplemente se llevan lo que ya es de ellos, nada más vienen y se lo llevan, pero aquí lo registran como una exportación, como parte de las riquezas de México, y no, créame que no son de las riquezas de México. Ellos vienen aquí, se establecen, porque esas empresas en Estados Unidos
como el propio Donald Trump lo reconoce, como lo reconoce Carlos Slim, si se las llevan a Estados Unidos, y eso es lo que están en peligro, ellos quiebran allá, porque en Estados Unidos se paga aproximadamente a $10 la hora, en los que tienen salario bajito, hay quienes ganan hasta $20 por hora, allá en Estados Unidos, de mis amigos con los que yo platico diariamente, y en México se paga todo el día, pues lo de ¿cuánto? Lo de, pues eso, $10, más o menos de $10, son lo que se paga en todo el día, como $5, todo el día, mientras allá en una hora sacan 4 veces esa cantidad. Entonces, las armadoras de vehículos que se las llevan a Estados Unidos, de pronto van a encarecer el costo de los vehículos y pierden competitividad de precio frente a los vehículos que pueden estar armando en China, en Japón, en Alemania, que son de los países principalmente exportadores de automóviles. Y en el mercado internacional tienen que sufrirle para esa competencia. Y bueno, si no permite que entren vehículos de otras nacionalidades, los norteamericanos tienen que comprar vehículos caros, porque ahora se va a incrementar el costo de producción. Y el costo de producción tiene que reflejarse en el precio que tiene en el mercado. Así más o menos se están presentando. De tal manera que hay una tendencia económica de que esas mismas empresas se le van a voltear a Donald Trump, le van a poner un hasta aquí, se van a rebelar, van a exportar capitales y pueden regresar a México, pero necesitamos que México pueda ir creando una nueva política de inversión, que no sea una política de que vienes, inviertes todo lo que quieres y todavía te doy los salarios de los trabajadores, y si los trabajadores quieren hacerte una huelga, yo me los aplaco, encarcelo 2, 3, y si es necesario mato a 2, 3 para que queden de evidencia de que no deben hacer eso. Porque eso es lo que hace el gobierno mexicano, ponerse del lado de las transnacionales. Y eso nos está haciendo mucho daño. México tiene que pensar en producir desde adentro, de producir para exportar, lo cual no implica que neguemos la presencia de inversiones extranjeras, pero tiene que pensar que México ocupa desarrollo propio. Y eso se puede lograr solamente si es capaz de innovar. Innovar significa hacer inventos, significa investigación, significa estudio profesional, significa abrir los centros de investigación agrícolas, pecuarios, forestales, de la ciencia social también, de la economía, etcétera. Eso es lo que ocupa México. Necesita que sus científicos los ponga a trabajar. ¿Por qué no trabajan los científicos de México? Pues simple y sencillamente porque no hay quien los contrate. Yo conozco a muchos amigos que tienen grados de doctor, que es el grado doctorado, es el máximo grado que puede haber, y no tienen empleo para lo que estudiaron. Pueden encontrar empleo de otra cosa, y tampoco es fácil, pero los ocupan, cuando bien les va, de maestros universitarios, y entonces ellos se la pasan como loros, dando a conocer lo que ellos aprendieron, pero de ahí no sale. No hay investigación, no hay desarrollo tecnológico, no desarrollamos fuerzas productivas, en consecuencia no hay progreso, y si no hay progreso no hay nada. Y eso es lo que nos pasa en México. Es hora de que nos caiga el 20, y créame que eso también lo tenemos que hacer desde los medios de comunicación. Yo creo que hago un esfuerzo desde la parte que me corresponde, desde el momento que pienso en crear programas que le sean útiles a la sociedad, que le sirvan hasta para pensar, porque hay gente que también le han castrado la posibilidad de pensar. Pero bueno, mire, me voy rápidamente con el doctor Roa Cuevas, que ya lo tengo escuchando desde Querétaro, y aquí lo vamos a poner a continuación. Y bueno, recalcando, el conflicto que hubo de mineros ayer es un conflicto que más bien veo que es un conflicto de las empresas mineras con el gobierno del estado de Zacatecas. Es un conflicto con el gobierno. Bien, doctor, aguánteme este comentario. Es un conflicto de las empresas mineras con el gobierno de Zacatecas, y ese conflicto, para hacerlo, las empresas ocupan que los que salgan por delante, que sean carne de cañón, sean los trabajadores. Y el gobierno usa a los trabajadores para que voten por él. Ya votaron,
Y ahora las empresas usan a los trabajadores para salvarse de esos impuestos, y los trabajadores, como quiera que sea, usted los ve pues nada más utilizados. Eso es lo que pasó el día de ayer. Yo así veo las cosas. Y el doctor Roa, ya lo tengo aquí. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes, Benjamín, ¿cómo están? Pues mire, creo que mejor que ayer. Hoy hace menos frío, aunque sigue estando el clima medio especial. Aquí hace mucho calor. Estoy frente a un pedacito de jardín que tiene flores de lavanda, que están muy alegres con el sol. Y bueno, pues suelta su perfume y las abejas andan por ahí llevando para luego hacer miel con sabor a lavanda. Eso sería bueno para nuestros campos allá en Zacatecas. Es muy bueno ese terreno de Zacatecas para este tipo de flor que tiene mucha miel, Benjamín. Pero lo que no tiene miel es eso que está pasando en los países petroleros que entregaron sus pozos, su infraestructura, su territorio y hasta sus poblaciones, Benjamín, a las compañías extranjeras para los recuerdos del porvenir. Siempre escribo una nota a los señores de Shell, una compañía holandesa inglesa, que están contaminando el delta del río Níger. El río Níger es el más grande de África. Y resulta, Benjamín, que ese río, pues, infiltra los mantos freáticos, de donde toman su agua para beber, de donde toman su agua para la agricultura, y donde había pesca, Benjamín, pero con las cantidades de petróleo que están depositadas ahí, ya prácticamente son depósitos que no se mueven de petróleo que ha sido derramado, y los ductos desde los pozos hasta el puerto de transporte que tienen fugas. Y Benjamín, la ley les dice, a ver, espérenme, está bien que ustedes son africanos y que no conocen mucho de las reglas que firmaron y que no saben leer inglés. Bueno, así nos pasó con el Tratado de Libre Comercio, si te acuerdas. Yo sí me acuerdo, yo estaba ahí y me di cuenta de la ignorancia de nuestros políticos, que pues ellos lo único que tenían era que cumplir la firma. Ahí en el cuarto de al lado iban y se cotorreaban. El cuarto de al lado es donde supuestamente están los asesores de esos señores que iban a firmar, los secretarios de Estado, pues, y luego el presidente que ratificaría. El burro entrevista de allá del 94, Benjamín, el responsable de Alteal, y de tantas otras cosas, y que hoy quiere decir, ay, que él nunca ha estado de acuerdo. Pues él fue el primero, Benjamín, él era el de las más prontas. Y resulta, Benjamín, que allá en Nigeria los campesinos fueron a decir que ya no aguantan, y se lo dijeron a su gobierno, y su gobierno le dijo, bueno, pues presenta la marrulla, una demanda bien estructurada, y te tiene que patrocinar, dice mi amigo Uriel Márquez Valerio, el abogado grandote de Zacatecas, te tiene que patrocinar, tienes que tener tu abogado patrono. Y claro, Benjamín, pues la gente aquí en Zacatecas o allá necesita dinero para ese abogado patrono o abogado patrocinador. Y los campesinos, si no tienen agua para poder beber, ni siquiera para poder pescar porque está contaminada, pues no tienen de dónde obtener ingresos. La pesca se acabó, la agricultura se acabó, y los técnicos que están en los pozos petroleros vienen de fuera, vienen de los países asiáticos, Benjamín. Entonces les dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a ayudar, y Amnistía Internacional les ayuda, y presentan a la Suprema Corte de Justicia de Inglaterra. Fíjate nada más, Benjamín, ¿por qué a la Suprema Corte de Justicia de Inglaterra? Porque Shell es una compañía que también está presente en México, Benjamín, y que va a ser demandada allá en la Corte Suprema de Inglaterra, pero los ingleses dicen, bueno, ¿y estos negros qué quieren aquí? Y entonces
ya ahorita no son influyentes. Obama ya dejó de ser presidente, ahorita somos puros güeros. Y Benjamín, resulta que la Suprema Corte de Justicia de Inglaterra falló en contra de la solicitud de los abogados que habían apoyado a estos nigerianos y les dice que tienen que entenderse con la Royal Shell, que es de Nigeria, la filial nigeriana de la Royal Shell inglesa, porque está registrada allá, y aunque esté registrada también en Inglaterra, Inglaterra dice que no quiere conocer del caso, que otra vez eso se llama marrullas, Benjamín. Y entonces, ¿por qué sucede esto? Por la misma estupidez de que no nos detenemos y no estamos insistiendo. Benjamín, apenas antier pasaste un video en el que nos explican los que fueron directamente al estado de Arizona, Benjamín, a Tucson para comprar gasolina, y con lo que compran aquí en 1,000 pesos un tanquecito, allá compraron un tanque y medio, porque el precio de allá en la gasolinera de México, en la gasolinera de Pemex, que supuestamente usa la misma gasolina y que le cuesta transportarla para los Estados Unidos. Bueno, Benjamín, ¿por qué allá cuesta 30% y hasta 40% menos que aquí? Ahí debíamos de detenernos, nos tenemos que detener ahí, porque Benjamín, no tenemos que, ay, nos engañaron, mire, no, el que nos estás engañando eres tú. Cuando estamos viendo a los que nos están lavando el coco con sus videos de, ay, y a lo mejor el PRI tiene cosas buenas, y, ay, no, pues a lo mejor hay que perdonarlo, dice López Obrador. Si no es una cuestión de perdón, la miseria en que viven los nigerianos tiene que ver por la corrupción, Benjamín, tiene que ver por el entreguismo, tiene que ver por la ignorancia, pero sobre todo porque les hemos permitido a los políticos que ellos se asignen, que ellos se arroguen el derecho de decir qué es lo que es derecho. Para ellos lo que cuenta inmediatamente es la mochila, Benjamín. Allá en Nigeria y aquí no les importa, como dices tú, un modelo de planeación en el que calculemos cómo le va a ir a las próximas generaciones. Allá en 1970, cuando Luis Echeverría organizó a los países no alineados, los países productores de materia prima, bueno, pues estaba también Boumediene, el gran presidente de otro país petrolero, Argelia, y bueno, nos organizamos y los americanos dijeron, sí, vamos a hacerles caso porque las cosas se están poniendo feo. Fue el tiempo en que aparecieron las guerrillas en el estado de Guerrero, Benjamín, ya habían iniciado allá en los años 60, pero la parte álgida se vino en el 73. ¿Qué pasó? Pues en 1967 regresaron 1.700.000 braceros que nos regresaron los Estados Unidos. Como ahora nos van a regresar ¿cuántos millones? No sé. Lo que sí sé es que aunque sean de Nicaragua o de cualquier otro país de Centroamérica, se van a quedar aquí, porque ahora hay un muro que no permite que ni entren ni salgan allá en Guatemala, en la frontera con Guatemala que nosotros tenemos, y estamos entreteniendo a la gente. Ay, nos quieren poner un muro acá, y a ver, ¿por qué pusiste tu muro ahí abajo si crees en la libre circulación de las personas? Benjamín, esto es algo que tenemos que insistir en que la gente se entere, pero para que se indigne, para que luego no esté en contra de aquellos que tienen el valor de marchar y de soportar que los golpeen, que les lancen gases lacrimógenos, que tienen que estar incluso hasta sufriendo hambre en esas marchas, Benjamín, y frío. Cuídate, amigo. Y doctor, nadie lo va a hacer por mí, por eso tenemos que cuidarnos. Miren, el asunto no es tan
sencillo como de repente pueda pensarse. México vivió invasiones ya hace mucho tiempo. La gente que actualmente vivimos en México no nos tocó vivirlas, lo vemos en los libros de historia, los que nos gusta leer de historia. A la mayor parte de los mexicanos no le gusta la historia, y cuando tiene que leer es porque es niño en una escuela y lo obligan, porque se vuelve una materia obligada que el gobierno también ya quiere retirar. Por eso vemos como muy distante el de que Estados Unidos se le pudiera ocurrir invadir México. El doctor Roa Cuevas me ha comentado desde hace meses, seguramente desde hace como 2 años, de la posibilidad de que los Estados Unidos quiera invadir a México, desde que estaba Obama, ahora con más razón con Donald Trump. Y es que, por ejemplo, Jacobo Dayan nos dice que a partir de 2 textos publicados en ese portal, en el portal de Carmen Aristegui, en los que trazaba paralelos entre Trump y Hitler, dice: así llegó la intolerancia a la presidencia, es uno de los escritos, y el otro se llamaba Trazando líneas entre Trump y otros impresentables. Dice: he recibido muchos comentarios en redes sociales que descalifican el comparativo por exagerado, quienes dejan en claro que no afirmo que ambos personajes compartan objetivos genocidas. Dice: Trump no es Hitler y Estados Unidos hoy no es Alemania en 1933. Sin embargo, dice, ambos personajes comparten varias cosas, comparten una visión del mundo y del destino de sus países, comparten estrategias, comparten discursos, comparten la guerra como opción, entre muchas otras. Los paralelismos crecen conforme avanzan la incipiente administración. Hoy tenemos a Trump generando temor y caos como estrategia. Toma decisiones como si el ataque a los Estados Unidos fuera inminente. La falsedad en sus declaraciones no apela a la razón, sino al estómago. Él es el Salvador, él encarna el deseo del pueblo, solo él lo entiende. Los que se oponen son el enemigo. Los medios de comunicación críticos ya fueron etiquetados de Frank News y Stephen Bannon les ordenó callar. Desde un inicio renunció, al igual que Hitler, a su salario. Ahora ha comenzado su ataque al interior de la administración pública. Ha perdido agencias como la encargada de protección ambiental, que no publique información, ya que la única visión posible será la suya, en un desprecio claro por el conocimiento sustentado en hechos. También, al igual que Hitler, ha iniciado una purga de voces críticas en el gobierno y poder judicial. Ha apelado a la legalidad y, lejos de la legitimidad, despidió a la fiscal general interina por oponerse a su política de prohibición de entrada al país a personas provenientes de 7 países de mayoría musulmana. Incluso se ha pedido a los oficiales del Departamento de Estado que renuncien si no están de acuerdo con Donald Trump. Por ahora gobierna a base de decretos, al igual que Hitler, y lo seguirá haciendo hasta tener control, si es que lo logra, del Congreso. Por ahora ya criticó y descalificó a 2 congresistas demócratas y 2 republicanos. La estrategia es acabar con la reputación de la oposición para luego golpearla y domarla. La firma del decreto que prohíbe la entrada al país se hizo el día 27 de enero, Día Internacional del Holocausto. Es una falta de tacto y respeto por la historia. Impide la llegada de refugiados hoy, al igual que lo hizo Estados Unidos en los 30 del siglo pasado. Para Trump, la historia no ofrece lecciones. Por ahora se centrará y posiblemente logrará crecimiento o sensación de mejora económica. Anunciará a los 4 vientos sus logros o lo que él entiende por logro en materia de empleo y seguridad. Afianzará su base. Mientras tanto, mantendrá su intento de control mediante la ley y la propaganda para proseguir con el terror. Solo mediante la discriminación, segregación, violencia podrá gobernar. Un país en calma no es fértil para su discurso. Lo vimos desde que él era candidato. Solo es exitoso en entornos de conflicto, de profunda tensión, con los reflectores siempre sobre él.
De nuestro lado tenemos a un presidente débil. Solo atina a pedir una unidad hueca, unidad sin rumbo, sin estrategia. No es que no la tenga Peña, Peña no la puede crear. ¿Cómo pedir unidad a sectores? ¿Qué pedirá a cambio? Acercarse a empresarios, organizaciones sociales, colectivos de derechos humanos y academia, traería de inmediato una exigencia en materia de corrupción, impunidad, desigualdad, violencia, violaciones a los derechos humanos. Todo ello ha sido evadido por la actual administración. Entonces la pregunta es, ¿qué les puede ofrecer a cambio de la unidad? Peña solo puede hablar de la unidad del símbolo patrio, pero no de los ciudadanos. Pide unidad, pero no ofrece transparencia. Pide unidad, pero en realidad quiere un cheque en blanco y que dejemos de exigir al interior. Pide unidad, pero se cierra a escuchar voces preocupadas por las iniciativas de ley, de seguridad o la de archivos, entre otras. Pide unidad, pero se niega a atender la grave crisis de derechos humanos. Pide unidad, pero premia a Virgilio Andrade. Pide unidad, pero se niega a acabar con privilegios y escándalos como el de Odebrecht, solo por mencionar algunos.